Buen día, vamos a continuar con la lectura de Apocalipsis capítulo 6, del versículo 9 al versículo 17, y este abarca el quinto y el sexto sello. Y dice así: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Hola, hola a todos. Vamos a continuar con la explicación de lo que es Apocalipsis. Seguimos en el capítulo 6, pero ahora vamos a ver lo que es el quinto y el sexto sello. Lo vamos a ver estos dos juntos, y vamos a dejar el séptimo sello para más adelante, porque antes del séptimo sello hay un par de temitas nada más que están como paréntesis o antes de ver el séptimo sello. Digo, para ir en el orden en el que va la Biblia. Y ahorita lo que vamos a ver es el quinto sello. Habla acerca de la voz de los mártires. ¿Quiénes son los mártires? Bueno, los mártires, así como lo dice, están aquí debajo del altar de Dios. En el cielo hay un altar. En el altar ahí se reciben todas las oraciones de los santos, y están específicamente estos santos que son los mártires, ¿no? Los que han sido muertos por causa del testimonio de Jesucristo a lo largo de la historia. Vamos a ir viendo que estos personajes o estas personas, no sabemos exactamente quiénes son, ¿no? Pero son muchos. Y están clamando a Dios y le están diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? Y él les dice, se les dan unas vestiduras blancas y se les dice: por favor, espérense un poco hasta que se complete el número de consiervos que han de morir como ustedes. Han sido varias las maneras en las que se han muerto todos estos mártires. Algunos han sido decapitados, quemados, ha habido muchas maneras. No sé, en la Santa Inquisición tenían mucha creatividad para torturar a las personas durante ese periodo, y supongo que a lo largo de la historia también ha habido muchos otros métodos, incluso como Jesucristo, que fue crucificado, pues también varios de los apóstoles fueron crucificados y quemados, hervidos en aceite, desollados. O sea, ha habido muchas formas de tortura para la iglesia. Entonces, empezando incluso desde cuando Jesús murió y resucitó y él ascendió al cielo, todo empezó en Jerusalén, ¿no? Los primeros cristianos estaban allí esperando la promesa del Espíritu Santo. Entonces, cuando viene, hay un judío que es Saulo de Tarso, y empieza a perseguir y a matar a muchos. Y uno de los primeros mártires, ¿no? Felipe, lo apedrearon. Y Saulo estaba a cargo de andar cazando cristianos, hasta que un día, bueno, él se encuentra con el Señor y ahora él se convierte en uno de los que va y es el que siembra iglesias ahí en Asia Menor, en Grecia, hasta en Roma. Bueno, todo esto se extendió
gracias a los viajes misioneros de Pablo y a cómo los otros discípulos y apóstoles también estuvieron misionando en toda esa área. Entonces, a partir de allí siempre ha habido oposición, persecución y mucha gente ha muerto por causa del Evangelio, por causa del nombre de Cristo. Entonces, um, después de los primeros cristianos que fueron asesinados en diferentes partes donde ellos estuvieron predicando al principio, luego fue Nerón, que empezó a haber una persecución que les decía muy cruel, era muy cruel, y, y luego la iglesia romana, católica, y las cruzadas, también hubo mucho asesinato en el nombre de Dios. Durante la Santa Inquisición sabemos que esos agarraban parejos cristianos y algunos que científicos y gente que no estaba a favor de su sistema y de su doctrina, pues les daban cuello cruelmente. Ya hemos visto a lo mejor, no sé si les ha tocado ir a algún museo de la Santa Inquisición o visto películas o visto documentales acerca de eso, pues era muy cruel. Entonces, también ha habido en la historia, bueno, el Evangelio de Jesucristo se ha estado metiendo a lo largo del mundo desde que Jesús dijo, id y predicad el Evangelio a todo el mundo, ¿no? Y hacer discípulos. Entonces, Dios ha estado mandando por una o por otra forma, ha hecho llegar el Evangelio hasta nuestros días, hasta estos días. Pero en muchos lugares ha sido muy difícil, en muchos lugares no solamente se topa con las religiones, con las deidades, con las prácticas de cada región que tienen ya sus propias divinidades o sus propios ídolos. Y hay oposición, no solamente a veces es oposición, a veces es cárcel, a veces es muerte. Mucha gente, incluso aquí en México, uno puede ir a comunidades indígenas y todavía, o sea, los agarran, los linchan y a machetazos los sacan. En lugares de la selva se ha escuchado, ¿no? Que han ido misioneros y los han matado y siguen yendo hasta que puede llegar el Evangelio a esos lugares. Todavía, por ejemplo, en Medio Oriente, que les decía que pues ahí donde fueron, de hecho, las 7 iglesias, donde empezaron las 7 iglesias, allí, pues ahí iniciaron. Y ahorita si uno va y busca, ahí no hay cristianos. O sea, después de la conquista del Imperio Otomano, pues ahora se hizo casi que 100% musulmán y no hay cristianos en ese lugar. Entonces, lugares como ese, como China, como Corea del Norte, Nepal, hay muchas islas también remotas, hay muchos lugares dentro de la selva que todavía no llega el mensaje. ¿Y por qué? ¿Por qué va la gente? O sea, pues que los dejen, ¿no? Pues cada quien que se rasque con sus uñas y cada quien. Lo que pasa es que es un mandato de Dios ir y predicar el Evangelio. Entonces la gente que ha entendido ese mensaje y que es enviada por Dios, que tiene ese llamado de ir, pues va con pues no solamente con el llamado, sino también a sabiendas del peligro y de las consecuencias que esto puede llegar a ser, que incluso la muerte. Entonces mucha gente ha sido punta de lanza en muchas ciudades, en muchos lugares, y a raíz de eso les ha tocado que les den cuello, que los encarcelen. Entonces todas estas personas que han muerto por causa del testimonio de Jesucristo a lo largo de la historia son los mártires y han sido obviamente presas del sistema o de la cultura o de lo que rige en esa ciudad o en ese lugar. Entonces todos estos son los mártires. Y estos mártires están clamando debajo del altar de Dios, están clamando diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas, Señor Santo, verdadero? Por favor, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? Y les dicen, no, espérense, es que todavía no se completa el número de consiervos. Y yo digo, no, pues ¿cuántos van a ser más? ¿Cuántos vamos a ser más que vamos a llegar a tener o a pasar por esto? Entonces, todavía en la actualidad sigue habiendo
lugares donde matan y encarcelan cristianos. Ahora, así brevemente, ¿no? O sea, el sello es la voz de los mártires. ¿Ellos qué están haciendo o por qué están clamando? Están clamando por venganza, están clamando por justicia. Se les dice que esperen un poquito, perdón, que esperen un poquito. ¿Por qué? Porque todavía falta que se complete el número de consiervos que han de morir igual que ellos. Y también porque la ira de Dios aún no está madura. Esta ira de Dios y la venganza de Dios, la ira de Dios representa que es el periodo de venganza, el periodo de juicio de Dios. Y todavía no está madura, todavía le falta un poquito para que esté lista. Esto lo vamos a estar viendo durante el periodo de las copas de la ira de Dios. Pero ellos están diciendo porque Babilonia la Grande, que lo vamos a ver también más adelante, el misterio de la mujer, de la bestia y de la copa con la que se embriaga, ¿no? Es la sangre que se ve en esa copa, es la sangre de los mártires, es la sangre de los siervos de Dios que han sido muertos por causa eh, del sistema que rige en ese momento que ha hecho que mueran estas personas por causa del testimonio de Jesucristo. Entonces podemos ver, y más adelante lo vamos a ver y quiero que se acuerden de estos dos capítulos, del capítulo 13 de Apocalipsis y del capítulo 14, porque estos nos dan como que, lo vamos a ver más adelante, pero nada más para que luego se acuerden. La guerra contra los santos, va a haber una guerra contra los santos, esto va a ser durante el periodo de la tribulación, durante el periodo cuando ya se revele el anticristo. Sí, va a ser guerra contra los santos y allí es donde van a morir muchos más de los mártires que están por completarse, que de lo que estábamos leyendo hace rato. Y pues lo del juicio de Dios, esto no va a venir hasta que esté madura, sí, la uva con la que es la que va a estar machacada en el lagar de la ira de Dios. Bueno, justamente esto va a suceder antes de las copas de la ira, por lo tanto, podemos suponer que los mártires que faltan por completarse van a ser estos que están aquí en el periodo del anticristo, y que entonces el castigo y el juicio y ahora sí la venganza y la justicia va a venir después de que se cosechen, ¿no? Las uvas que se van a machacar en el lagar de la ira de Dios, con las cuales se van a llenar las copas de la ira de Dios y después se van a derramar, y ahí es donde empieza el juicio de Dios, ¿sí? Más adelante también se van a acordar, y lo vamos a ver otra vez en Apocalipsis cuando lleguemos al capítulo 20, que ahí se van a sentar, Juan veía tronos y se sentaron y los que recibieron facultad para juzgar, y vio las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca ni en sus frentes ni en sus manos. Sí, estas son almas, gente que va a ser decapitada por causa del testimonio de Jesucristo durante el periodo de la bestia, porque aquí dice exactamente bien claro que son los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, o sea, los que nos toque estar, los que les toque o nos toque, quién sabe, estar en este periodo. Y si libramos la parte de la presión de la marca de la bestia, entonces puede ser que nos toque que nos maten y seamos contados como parte de los mártires que deben de ser completados para ese número. Pues básicamente el quinto sello, nada más para tenerlo en cuenta, vimos que los 4 primeros sellos de la Apocalipsis ya estaban abiertos, o sea, están pasando y estos siguen activos y están más fuerte y más explícitos, más amplificados y todos casi juntos ahorita en estos tiempos. Podemos también suponer que el quinto sello también está abierto porque no se ha completado el número de consiervos, entonces ellos siguen esperando. Y como todavía no llega el 10, entonces está activo. El quinto sello está abierto porque están esperando. Y falta, a cómo van las cosas, no falta mucho para que se complete ese número. Pero eso va a ser cuando se revele el anticristo.
Entonces, sí, yo puedo decir que que ya el quinto sello está abierto. 1, 2, 3, 4 y 5 están abiertos. Ahora, el sexto sello habla de un gran terremoto. Habla de varios puntos, ¿no? Que el cielo se viste como tela de silicio, ¿no? Como cuando hay eclipses, que la luna se convierte de sangre, que hay lluvia de estrellas. Por lo menos este año todos ya pasaron y han sido. Y ha habido terremotos en diferentes lugares, como Jesús lo mencionó en Mateo 24. Habrá terremotos en diferentes lugares. Pero aquí en el sexto sello, lo principal de este sello es un gran terremoto. Es un gran terremoto. Eso es lo único que falta que se cumpla en este sexto sello. Porque si bien en toda la historia, por lo menos ahorita en el 2024, aquí saqué esta grafiquita, ¿no? De los terremotos que ha habido ahorita en el 2024, ninguno ha pasado más del 7 y algo. O sea, no ha llegado ninguno al 8. No, son fuertes, pueden llegar a ser severos, pero no han sido como que, o han sido muy específicos, ¿no? A lo largo de la historia ha habido como 3 terremotos que han pasado la escala de 9 en la escala de Richter y, y ya tienen varios añitos, ¿no? El más reciente fue en el 2004. Sin embargo, ahorita hay una alerta de terremoto que emitió Japón precisamente hace 2 semanas. Esta alerta la pararon hace una semana. Hace 2 semanas la emitieron y hace una semana la pararon. Lo que dijeron es que sí está latente el que haya un megaterremoto, pero lo que ellos dicen es que puede suceder en un periodo de 30 años, dentro de un periodo de 30 años, y que puede ser con una probabilidad entre el 80 y el 90%. O sea, que están muy convencidos de que en un periodo menor a 30 años más o menos va a haber un gran terremoto. Y no solamente los japoneses están preocupados, sino mucha gente, muchos otros países también están preocupados porque ya sabemos que pues, todas las placas tectónicas de cierta manera están unidas y hay un anillo de fuego y que si se activa realmente fuertemente uno pues puede detonar que todos los demás también se activen y sea este megaterremoto que llegue a ser lo suficientemente grande como para mover toda la tierra de su lugar, como está escrito en el sexto sello. Y ven que decía aquí también que todos los poderosos, los capitanes, los grandes, los ricos, incluso hasta la gente que no se escondía en las cuevas, se escondía en sus búnkers. Mucha gente hoy en día, sobre todo los ricos, han estado construyendo últimamente muchos búnkers. Antes se construían estos búnkers, no hay muchos búnkers ya construidos que fueron durante el periodo de las guerras. Siempre, sobre todo en Suiza, en Alemania, había muchos búnkers, pero actualmente están esos, pero aparte están construyéndose otros más. Los ricos están construyendo sus búnkers. Deberíamos de buscar un poquito, por ejemplo, si te pones a buscar en internet acerca de búnkers de los millonarios, te vas a dar cuenta que hay mucha gente que está haciendo esto y por qué. ¿Sabrán algo que nosotros no sabemos? Entonces, pues sí, ellos se están preparando. Por algo debe de ser, algo deben de saber, tendrán acceso a cierta información que los simples mortales no tenemos. Lo es que sí es que va a haber un gran terremoto que va a mover todo de la Tierra y cuando esto suceda, es la señal que falta para que el sexto sello esté completo. Ajá, por eso yo pienso que ahorita estamos viviendo en este periodo del sexto sello. Para mí. Puede diferir para otras personas. Eso es lo que yo alcanzo a ver y alcanzo a notar con lo que está pasando ahorita en la actualidad. En el séptimo sello vamos a ver qué es lo que falta del séptimo sello o qué es lo que esperaríamos ver en el séptimo sello, pero no me quiero adelantar. Entonces, básicamente es eso. O sea, el quinto sello es como que un clamor de los mártires de hasta cuándo. Pues ya les dijeron, espérense porque todavía falta que se complete y probablemente esto va a suceder al final de las trompetas. Así que, ni modo, va a completarse ese número, aguántenme ahí, aguanten vara y
Lo del terremoto, pues hay que esperar a que suceda, porque inmediatamente eso, pues va a empezar lo del séptimo sello, y eso lo vamos a ver en los siguientes videos. Entonces, cualquier duda, comentario, ahí me dejan saber. Bye bye.